una afirmación de mi siguiente invitado que me llamó la atención. El proceso autonómico andaluz es uno de los temas que más bulos ha generado en el último medio siglo. Era una afirmación de Rafael Martos, periodista almeriense, periodista escritor, compañero de esta casa, porque es contertulio en la tertulia de Antonio Felipe Rubio. Amigo, Rafael, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias por invitarme a tu casa. No, gracias, porque quería que habláramos de este libro que viene muy al hilo de este día que hemos celebrado, que celebrábamos ayer, el Día de Andalucía. Pero ¿es verdad eso, esa afirmación tuya, que el proceso de la autonomía andaluza es el de los que más bulos ha levantado? Yo creo que sí, porque, mira, yo empecé, el origen de este libro fue una proposición no de ley que presentó el Partido Socialista en el Parlamento andaluz justo creo que fue en el año en el que Juanma Moreno llega a la presidencia con Ciudadanos y el apoyo externo de Vox. El PSOE presenta una PNL de cara al 28 de febrero, ¿no? Para ensalzar aquel día, ¿no? Y claro, me doy cuenta que la propia moción que presenta el Partido Socialista está llena de falsedades históricas. Pero no solo eso, es que cuando escuchaba a los que estaban en el gobierno, la cosa era todavía peor. Y entonces ahí me animé en ese momento a escribir un artículo desmintiendo todo lo que estaban diciendo, y luego me animaron desde esta editorial, desde Ojam Monfíe, a abundar en el tema. Claro, y así empiezo a hablar desde la época preautonómica y de la previa a la transición, incluso de cuando se crea, los más jóvenes no lo recordarán, la Junta y la Platajunta Democrática, y el papel que en ese momento empieza a tener el andalucismo, cómo se empieza a considerar ahí el andalucismo. Y luego, con el tema del 28F, en concreto en el caso de Almería, pero también cómo se sale de aquel atolladero que se produce, y muchas más cosas, ¿no? O sea, que hay muchas cosas que son mentiras, son 40 años de reconstruyendo una historia. Claro, pero ¿por qué una historia tan reciente, relativamente fue antes de ayer, ¿no?, ha dado pie a tantas sombras a su alrededor? Porque Cuando es fácil de constatar, ¿no? Sí, pero fíjate, hay un dato muy curioso para que vean esa prontitud con la que las cosas cambian. Resulta que cuando se produce un bloqueo de la autonomía andaluza y posteriormente llega el desbloqueo, ¿no? Sí. Ese desbloqueo, los periódicos de la época, todos los periódicos de la época, titulan que ha sido un éxito conseguido por el Partido Andalucista, por el PSA y por Rojas Marcos, ¿no? De hecho, había algunos, Rojas Marcos vuelve a conseguir el 4 de diciembre, o sea, exaltando y diciendo que quien había logrado aquello era el PSA y Rojas Marcos en particular. Bien, eso pasó un día. A la semana, el Partido Socialista Andaluz era el gran enemigo que había vendido a Andalucía, y todo se había logrado gracias al Partido Socialista Obrero Español. Y dices, pero ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo puede haber cambiado? Si eran coincidentes todos los medios de comunicación. Claro. Pues a partir de ahí empieza el bulo, ¿no? Un bulo que lleva a que, por ejemplo, no se perciba la importancia que tuvo la, entre comillas, derecha de la época. Es decir, si la autonomía se logra, no puede ser solo gracias al PSOE, porque el PSOE era menos de la mitad de los parlamentarios. ¿Gracias a quién se consigue? Pues se consigue gracias básicamente a la UCD. O sea, si Andalucía tiene autonomía y la tiene por el 151, es más gracias a la UCD y al PSA que al propio PSOE, porque por ejemplo, Alianza Popular era en aquellos momentos extraparlamentaria. Sí. O sea, en el Congreso de los Diputados no había parlamentario de Alianza Popular por ninguna circunscripción andaluza. Entonces, cuando se crea la Asamblea de Parlamentarios previa a todo el proceso autonómico, no había nadie de AP. Es decir,
todo el PP actual de Almería y de Andalucía realmente de donde proviene es de la UCD, no de Alianza Popular. Y la UCD en Madrid decía no a la autonomía, pero, por ejemplo, en Almería pidieron el referéndum, que era el paso previo, lo pidieron casi el 100% de los ayuntamientos almerienses. Aquí se hizo una encuesta del CIS en aquella época. Cuando no fallaban. Tenías que ver las preguntas, que las reflejo en el libro porque es que no tienen desperdicio, ¿no? Bueno, pues a pesar incluso de esas preguntas, los almerienses, por ejemplo, sí querían la autonomía, pero la querían por la vía lenta. No, claro, es que cuando te decían la pregunta, el partido del gobierno que quiere lo mejor es partidario de la autonomía para Andalucía por el artículo 143, pero los partidos de izquierdas quieren ir mucho más rápido. ¿A usted qué le parece? Claro, la gente, pues, lo que diga el gobierno. Claro. Estamos en una época de transición, pues lo que diga el gobierno. Los almerienses nunca hemos sido de prisa, también te digo que hemos sido de... Tranquilo. Vamos a relajarnos. Ha mencionado que los almerienses sí queríamos la autonomía. Sí. Sin embargo, ¿qué pasó en el referéndum? ¿Por qué se dice que Almería votó no al referéndum? Pues porque se miente. Así de claro. Es otra mentira. Vamos a ver, claro, porque se hizo el referéndum y hubo en torno a 111.000 almerienses que dijeron sí y en torno a 10.000, 11.000 que dijeron no. Si yo soy de letras, pero creo que hasta ahí llego. Sí. 111.000 es más que 11.000. Sí. Eso, bien. ¿Qué es lo que sucede? Que los requisitos que establecía el referéndum era que para que el resultado fuera sí, o sea, para que se entendiera apoyado la iniciativa, tenía que contar con la mayoría absoluta sobre el censo electoral. Ajá. Es decir, tenía que haber más, los síes tenían que ser más de la mitad del censo electoral, no de los votantes, claro, sino del censo electoral. Y eso por un 2% me parece que fue, o un 1 y pico por ciento, no se consiguió. Entonces, claro, ahí hubo un pucherazo, pero un pucherazo al revés del que se suele decir, ¿no? Porque era como llevar la urna llena, es decir, yo ya llevo el no, que es decir, la abstención, el voto no, los votos que son nulos, todo eso cuenta a favor del no. Y los síes, solo los síes. Entonces, claro, es como si fuera... Y ahí te das cuenta de otra cosa, porque había otro detalle. De 8 provincias, en 7 el referéndum salió sin problema. Entonces, como no salió en Almería, toda Andalucía se quedaba sin autonomía por el 151. Eso no es muy democrático, ¿no? Claro. Que si de 8, 7 dicen una cosa y uno dice lo contrario, se haga lo que han dicho el contrario. Pero es que además tienes que en Almería los síes eran 10 veces más que los noes, pero ganaban los noes. Entonces realmente fue, por eso precisamente se produce ese bloqueo, ¿no? Porque dice, vamos a ver, vale, ¿a partir de ahora qué? Claro, si te atienes a la ley, Andalucía entera habría cedido a la autonomía por el 143. Es decir, es que tampoco el bulo no, es que los almerienses dijimos que no queríamos estar en Andalucía. No, si es que eso no se preguntó. Claro, la pregunta no era esa. La pregunta es, ¿ustedes quieren que Andalucía ceda a la autonomía por el artículo 151? Y la gente dijo sí o no, o se abstuvo. No estaban preguntando en ningún momento si quería pertenecer a la comunidad. Eso ya se daba por sentado. Es que, en fin, oficialmente desde hace 200 años prácticamente, que es cuando se crea la provincia de Almería, porque antes ni siquiera era Almería, era Granada. Entonces, desde siempre ha formado parte de Andalucía. Siempre. Incluso cuando en alguna vez se habla de dos Andalucías, se habla de dos Andalucías. Es decir, Andalucía, la oriental y la occidental, pero no es otra cosa distinta, es Andalucía. Y Rafa, ¿por qué el cambio del 4D al 28F? Bueno, realmente... ¿Eso cómo se articuló? Pues se articuló de un modo que en mi opinión fue ilegal, porque una decisión que toma un órgano
solo puede ser revocada por ese mismo órgano. La Asamblea de Parlamentarios decidió que el 4 de diciembre fuera el Día de Andalucía. Lo hizo para la primera manifestación que se hizo en el 77 y de ahí en adelante se estableció como Día de Andalucía. Pero una vez que se hace el referéndum del 28F, ya el gobierno central establece que las comunidades autónomas pueden elegir días festivos. Y ahí, de motu propio, Rafael Escuredo decide que el 28 de febrero sea festivo autonómico como Día de Andalucía. Y él quita el otro. Vamos a ver, no lo puede hacer por decreto, si el otro lo ha hecho un órgano distinto. Pero bueno, el caso es que se eligió por ser un día festivo. Cuando, fíjate, hay otro detalle muy interesante, y es que cuando se elige ese día, 4 de diciembre, como Día de Andalucía, después al margen de la manifestación del 77, se hace teniendo en cuenta que no se va a hacer siempre el 4, se va a hacer el primer domingo de diciembre. ¿Y por qué? Pues porque entienden los parlamentarios, a instancias de los comunistas, pero seguido inmediatamente, el primero que muestra su respaldo es la UCD, que Andalucía es una tierra de trabajo y que aquí hay que trabajar, que no podemos perder tiempo un día en tonterías, que entonces que Andalucía tenga su día, pero que el día sea ya de entrada un festivo, que no se cree un festivo más, que tenemos que que Andalucía tiene que dar muestras de que es una tierra trabajadora, ¿no? Fíjate, eso para los que después nos tildan de gandules y esas cosas, ¿no? Y un detalle, ¿sabe dónde se decide el día del referéndum? ¿Qué día será el referéndum? ¿Dónde? En Almería. No me digas. En Almería es donde se decide que sea el 28 de febrero el referéndum. Esa decisión se toma en Almería, en una reunión que tienen los parlamentarios en Almería. Es curioso. Bueno, pues de todas esas cosas y de muchas más se habla en este libro que tenemos aquí, Por Andalucía Libre, la posverdad construida sobre la lucha por la autonomía andaluza, obra de Rafael Martos, que ha tenido la gentileza de venir a presentarlo al programa. Rafa,